Estamos de regreso después de esta pausa aquí en su programa de Noches de Miedo. Son las 7:47, donde ya estamos recibiendo llamadas y ya tenemos una de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi historia es cuando me iba a mudar para acá, en una semana antes ya tenía todo empacado. Y los colchones que tenía varias camas de mis hijos los puse en una recámara para tener ya todo acomodado, pues. Pero toda esa semana, en la madrugada a las 3 de la mañana, se escuchaban los perros. Y luego un viento y enseguida un silencio raro. De repente un llanto como una señora. Eso pasó toda una semana. Entonces pero pues yo me asomaba a ver qué hora era o así, y pues me ponía a rezar y ya me quedaba dormida. Entonces al otro día mi mamá llegó y me dice, oye, ya me puedo quedar contigo a dormir. Y yo pensé, la van a asustar aquí. Y bueno, pues si se queda, a lo mejor son necesidades míos de la mudanza y eso. Y yo dije, bueno, pues quédate con... Y ya nos dormimos y todos ahí amontonados. Y pues ya era como las 3 de la mañana. Todo pasó así como esa hora. Empezaron a ladrar los perros. Horrible. Y luego el viento que se escuchaba muy raro, y un silencio, y el llanto aterrador, así horrible. Y sentí a mi mamá que se persinó y dice, Ave María Purísima. Y dije yo, entonces yo nada más lo escuchaba, pero ese llanto era no decía ay mis hijos ni nada de eso, nada más empezó a hacer me pongo de nervios cuando me acuerdo que empezaba ese llanto tan así largo y horrible. Y ya en la mañana me dice mi mamá, hija, ¿escuchaste la noche? Le digo, toda la semana lo he escuchado. Y dice, ¿por qué no echas agua bendita o algo así? Y yo digo, no, pues ya me voy a ir. Y pues ya eso pasó allá de donde estoy yo. Y pues sí, ahí me di cuenta de que pues mi mamá también lo escuchó. Y otra historia es cuando estaba trabajando en México. En la Ciudad de México trabajé de guardia, allá por Santa Fe. Estaba con una compañera de turno ahí, y antes de ir a descansar, como a las 2:30 nos tocaba descansar de la mañana, teníamos que hacer el rondín. Pues ya hicimos el rondín y todo bien, pero antes de eso nos decían que salía una niña ahí, pero yo dije, no, nos quieren echar miedo, ¿sí? Y ella pues no tenía miedo ni nada de eso. Y cuando nos tocó el descanso a esa hora, a las 2:30 de la madrugada, mis compañeros y yo pues bajamos al sótano, con 3 pisos abajo, y habíamos visto que no había nada y todo normal. Y en la caseta se quedan otros compañeros y nosotros para descansar ahí. Y entonces pues ya nos metimos hacia al cuarto de descanso y todo eran como literas. Yo me subí arriba y ya cerramos la puerta y empieza
un aire fuerte, pero pues raro porque pues es el sótano. Y mi compañera me dice, ¿estás escuchando? Y le digo, sí, porque se escuchaban pasos como que corrían, unos pasitos chiquitos. Y se reía como que jugaba una niña. Y no, pues ya me persigné y a revisar. No, pues ya al otro día pues le dijimos a los compañeros que si nos dan una broma, ¿qué? Y dicen, no, pues es la niña que le decimos, pero ya no es nada de broma ni nada. Nos llevaron a una cruz que estaba ahí cerquita del edificio. Y en esa cruz estaba el nombre de la niña y los trabajadores y le llevaban juguetes y dulces para que no los asustaran. Y eso fue muy, ¿cómo explicarlo? No, horrible, porque pues yo no creía en eso, ¿verdad? Y fue feo saber que la niña ahí estaba y jugaba y se reía y en la noche. Fue tremendo eso. Sí, claro, me imagino esta cuestión. Esto me dices pasó en México, ¿verdad? Sí. En Santa Fe. En Santa Fe. Okay. En un edificio en construcción. Ok. Sí. ¿El edificio se terminó? Yo cuando ya dejé de trabajar, pues estaban todavía construyendo. Sí. Ok. Sí. Pues te agradecemos muchísimo el que nos hayas compartido estas dos historias en esta noche también, que te hayas puesto en contacto con nosotros y la confianza para relatarlas. Sí, muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, igualmente. Bonita noche, hasta luego. Hasta luego. Fíjate que siempre lo he comentado, Fer, me gusta mucho el tema de las historias y demás, ver historias de paranormales, fantasmas, pero si hay algo que de las historias que realmente me dan miedo son temas de niños que se aparecen en escuelas, en lo que fueron guarderías, hospitales. Me causa mucha ansiedad el tema de tocar ese punto en el cual son niños los que se aparecen y los que llegan a grabarse en psicofonías. ¿Te da un poquito más de pánico, de miedo o qué te genera? Sí, me genera más ¿Sí? ansiedad. Sí. Recuerdo que no sé si fue el año pasado o el antepasado, nos compartieron justamente un video, creo que están en un hospital y se ve cómo se abren las puertas y se ve la sombra de una niña. Sí. Ojalá nos lo puedan compartir nuevamente si la persona nos está sintonizando. Por ahí que nos pueda compartir nuevamente el video. Mencionar que ya están todos los días completos de la semana pasada, Fer, en nuestra página de Facebook, Radio Alegría 95.7 de FM. Para el día de mañana va a estar también las historias del día de hoy, por si no tuvieron la oportunidad de escuchar este programa. Por ahí mañana ya estará el día de hoy en la página de Facebook. Así es. Vamos a responder esta llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé por qué será, pero como que ahorita se me antojó un camote en mi helado. Sí, pasaron por ahí los camotes, ¿verdad? Sí, pasó confirmo. por aquí de los camotes, sí, es correcto. No se crea, es nada más una pequeña bromita. No se preocupe. Fíjese, le hablaba para decirle del viernes pasado. Sí. Hubo dos llamadas que yo sé que precisamente usted va a recordar de las peñitas de un perro negro. ¿Correcto? Sí, es correcto. Y las dos, y ahora les voy a contar la historia yo de lo que le pasó a mi papá. Primeramente quiero pedirles una disculpa porque ya se las había contado el año pasado, ¿verdad? No este año, ¿verdad? Pero el año pasado sí. Y probablemente muchos radioescuchas la recuerden, de que mi papá vivía en Cupareo, ¿verdad? Y ya luego les he hablado de muchos años atrás, todavía ni siquiera se casaba él. Les he hablado como de unos 50 años atrás y entonces mi papá se vino a vivir
como le había comentado antes, mi papá siempre andaba tras el trabajo cuando trabajaba, y y se vino a vivir para el Llanito con un hermano, y luego se juntaba con unos amigos allí en la calle Guanajuato, casi por donde está el jardincito, que le decían que el jardincito del amor, no sé si más o menos tienen una idea de lo que hablo. Sí. Está como en la Guanajuato y cerquita de la Querétaro y Guanajuato, algo así, Aguascalientes, no recuerdo. Y entonces allí se miró un amigo y le dice, oye, te quiero dar un trabajito allá en un terreno que me ajoyes, ¿verdad? Dice, te doy tanto, le dio un precio, ¿verdad? No el precio, ¿verdad? En aquellos tiempos, te doy tanto y te regalo asadón nuevecito, le dijo, por lo del trabajo, que era un trabajo más o menos como de unos 4 o 5 días, era trabajando así como arduamente, ¿verdad? Y fueron a ver el lugar y dice mi papá, pues está bien, te tomo la palabra, entonces mañana empiezo. Y entonces ya luego, dice que fue 4 días y ya luego como en el 5º día, que de hecho era el último día, cabe recalcar que mi papá, como vivía en el Llanito, entraba como por lo que es la calle principal de la Loma Bonita, ¿verdad? Y entonces allí, ya ve que al final de la Chapultepec, que está como un cerrito, el que le llaman el cerrito, y por allí hay 2 entraditas, una por la calle Benjamín Argumedo y la otra como del otro lado del cerrito. Hay como 2 entraditas como para las peñitas. Y mi papá quería evitarse como ir como hasta Uriangato, allá por donde está lo que es la Matamoros, y bajar hasta la calle principal para entrar a las peñitas, ¿verdad? Allá como por lo del auditorio o eso más o menos. Entonces dice mi papá que él casi todo el tiempo se iba como a las 4 de la mañana y llegaba allá pues a trabajarlo luego, y cuando se retiraba era cuando el Cine Avenida en aquellos tiempos, ¿verdad? Ponía una canción que era como, no recuerdo el nombre de la canción, creo que la canción de las olas o algo así, pero era una canción que dice mi papá que en aquellos tiempos ponía el Cine Avenida, que tenía una bocina grandota arriba y haga de cuenta que se escuchaba casi en todo el pueblo, y ya cuando se escuchaba esta canción ya quería decir que ya iban a empezar las funciones de películas, y dice mi papá, y cuando escuchaba eso pues yo me regresaba porque alcanzaba a mirar también menos la segunda película, y entonces dice que el 5º día que entró ahí por la loma y entró ahí por el caminito que le digo, que iba a dar ahí como para la orilla del arroyo, y entonces dice que escuchó como el trotar de un caballo, y dice, escuché como el trotar de un caballo, y hasta dije yo, me voy a hacer para un lado porque no voy a hacer algún caballerango que venga en su caballo y que no me mire, porque como está oscura, como las 4:30 o 5, dice, y me vaya pues a lastimar o algo. Y dice que se hizo a un lado, pero que entonces en eso que no pasó nadie, sino que pasó como un perro grandotote, así que le llegaba casi como a la cintura, dice, pero pasó como a los 10 metros de mí, dice, no bien pegadito, dice, pero el perro pasó y al ir caminando así, trotando, se escuchaba como el trotar de un caballo, dice, y llevaba una cadenota en el cuello arrastrando, y la cadena se miraba que pegaba hasta entre las piedras y no le importaba. Dice, a mí me ignoró, dice, no me ladró, no intentó atacarme ni nada, simplemente pasó su camino y se metió a lo que es el arroyo, y siguió caminando como a un costado del arroyo por en la parte de abajo. Dice, híjole, me sentí pero bien, como que le dio un escalofrío muy feo, dice, ya lo fui, hice mi trabajo, dice, lo bueno es que ayer era el último día, dice, ya no tuve que regresar, dice, pero sí que se estremeció, pues es común mirar algo que no te esperabas mirar, y de repente, pues, imagínese cómo se le pone a uno el cuerpo de enchinado.
Y pues esa historia ya se las había contado el año pasado, pero dije yo, la voy a volver a contar para preguntarle a Beto o a Fer, ¿se tratará del mismo perro negro que han mirado estas personas? Pues queda por ahí la pregunta para la gente que ha podido observarlo, pero esto, pues como usted menciona, digamos, las historias que nos relataban, pues no tienen tanto tiempo, a diferencia de lo que usted nos comenta, que hace unos 50 años atrás. Bastante tiempo, pero si es algún maligno, usted sabe que un maligno no va a durar un día o dos, sí, o sea, claro, que el mal está allí eterno, me imagino, ¿no? Sí. Pero eso sí ya pasó, no, estamos hablando de arriba de 50 años, porque mi papá todavía ni siquiera se casaba, y y pues ahora pues ya está vivo yo, que tengo 45, imagínense, estamos hablando de un buen tiempo, pero sí se llevó su susto, pues, ¿verdad? También en aquellos tiempos él. Y no sé si se trata del mismo perro, pero sí había escuchado yo también, pues, que ahí como en ese tramo, según espantan y eso, me imagino, era de que como que bendecieran ese terreno, ¿verdad? Algún sacerdote o algo. Porque el mal existe, pero sí se puede atacar bien fácil si la gente tiene, si cree en Dios, sobre todo uno debe de creer en Dios y bendecir como las cosas o las casas. La semana pasada le había platicado de lo de la finca de mis primos, pero yo he escuchado que se me había olvidado decirle que en las fincas también, si uno las deja solas, sí se apoderan las ánimas malas, se apoderan de esos lugares. Por eso no es bueno como dejar casas solas. Y si uno tiene dos casas y tiene algún familiar que no tenga alguna casita o algo, pues hasta préstensela o réntensela baratito o algo, pero no las dejen solas, porque de esa manera se puede apoderar las almas de las casas solas y pues yo sé que bendiciéndolas y todo pues pueden retirar el mal, ¿verdad? Pero también uno tiene que tener fe. Sí, claro, y en esto que comenta, pues también le agradecemos el que nos haya relatado esta historia y queda la pregunta para las personas que han visto a este perro también, pues queda para ellos y pues queda como en incógnita, ¿no? Por saber si se trata de este mismo ente. De este mismo perro, ¿verdad? Es correcto. Pues que pasen buenas noches y bendiciones y Dios los bendiga y que tengan un bonito inicio de semana. Muchísimas gracias igualmente. Adiós. Hasta luego. Vamos a hacer una pausa de patrocinadores, Fer, volvemos con más, no se vayan. Estamos de regreso después de esta pausa aquí en su programa de Noches de Miedo. Ya estamos recibiendo llamadas y ya tenemos una de ellas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fer. Hola, buenas noches. Espera, quiero contarles algo que pasó. Claro. El otro día escuché que en la María Calderón una persona en una noche había escuchado cosas. Entonces te platico que una amiga también nos contó una cosa parecida, ahí también en la de Rey Zúñiga. Estaba ella esperando a su esposo, ya era tarde, después en la noche, y se asomó y dice que de la de Rey Zúñiga venía una peregrinación y que dijo ella, ¿peregrinación? ¿Pero pues de qué?
bueno, que dijo, aquí me voy a esperar a ver si verla pasar. Pero dice que cuando faltaban como 2 casas para llegar a su casa, como que le entró miedo y se metió y dijo, no, hasta que pase la gente me salgo a tomarme a ver si ya viene mi esposo. Pues que cerró la puerta y se esperó tantito, nomás en lo que pasaban, y cuando abrió la puerta, pues nada, que no había nada de gente, ni ruido, ni nada. Eso nos platicó. Yo pienso que sí pasan cosas ahí, porque fíjese que hace muchos años, estoy hablando de casi unos 40 años, fuimos una noche con mi esposo a encerrar el carro al taller, y entonces en la mera esquina de la de Zúñiga con Anagua, para allá, para arriba de la Anagua, para la Diego López de esas calles, se oyó un lamento muy feo, pero no es, yo pienso, le digo a mi suegra, porque iba con mi suegra, que era la Llorona, pero no es cierto que le hace, ay, mis hijos, no, o no sé si se manifieste ¿cómo se dice? De doble, a veces diga, ay, mis hijos, o no sé, pero cuando nosotros lo escuchamos, era un lamento feo, un quejido, no sé ni cómo explicar, porque es feo eso. Y no una vez la escuché, yo la he escuchado 3 veces. Yo en una casa que vivía en la Unión Nacional, allí una vez la escuché, y otra vez la escuché aquí en La Pípila, aquí vivo en La Pípila. Entonces mi nietecito no podía dormir, se quedó dormido conmigo en la cama, y luego vuelta para allá, vuelta para acá, y que no se podía dormir. Y yo le dije, ¿qué tienes, hijo? Y dice, quiero ir al baño, tita. Le dije, párate. Se paró, y entonces se volvió a acostar y no se podía dormir. Y en eso escuchamos otra vez ese lamento, y dice, oye, tita. Y le digo, sí, mi niño, duérmete. Pues no se podían dormir porque es un lamento feo y se te eriza la piel. No sé, como te digo, si la Llorona se manifiesta en diferente grito a las personas, pues no te sé decir, pero yo las veces que he escuchado nunca dice, ay, mis hijos. Siempre ese lamento feo, triste, como de dolor. No sé cómo explicar, ¿verdad? Pero es feo ese lamento y eso fue lo que nos platicó la amiga. Y ella también ya no vive allí en la dirección, ya así de muchos años de eso también. ¿No? Y actualmente sigue escuchando este lamento que dice que logra percibir por su casa. La última vez, hace como unos 4 años, la última vez que la oímos. Okay. Que la oí con mi nietecito. Fue la última vez que la he escuchado, ya más no, para que vean mentiras, no. Y también les voy a platicar, porque mi cuñada no se atrevía a platicar. Me estoy escuchando su hija. Ella tiene una hija que vivía en la Soledad. Entonces para eso la niña se le enfermó, ya tenía días que no podía defecar. Y la llevaron al doctor porque la niña, pues, que le dolía su estómago y muy inquieta. Pues la niña, ¿verdad?, ya está grandecita. Entonces se fueron al doctor y le dio fibra. Y le dijo, llévensela a caminar para que la niña, pues, le haga digestión, ¿verdad? Así. Y se salió ella de su casa y se fueron a agarrar un rumbo al campestre. Llegaron hasta la mera esquina del campestre, allá para la carretera, y se regresaron. Y ya cuando venían ahí para el campestre, venía mi cuñada, el niño, la niña y mi sobrina. Y que les dijo la niña, mira, mamá, somos 5 personas. Y que le dijo ella, ¿qué? Somos 5 personas. Y que se fijaron en las sombras, 1, 2, 3, 4, 5, contó la niña, y se quedaron ellas mirándose una a otra, y dice que la sombra que salía del lado de mi sobrina, que estaba más alta que mi sobrina, que se imaginan como que era un hombre. Y volvieron a ver, y la volvió a contar la niña, y eran 5 personas. No, que se vinieron y ya que vámonos, ya nunca más volvieron a ir a caminar para allá. Esa es la historia que les quería contar. No, le agradecemos muchísimo también el que nos pueda relatar estas historias el día de hoy, también pues ya por aquí para compartirlas con la gente que nos acompaña el día de hoy. Sí, muchas gracias, que pasen buenas noches. Un saludo a mi sobrina que me está oyendo, Wendy. Claro que sí, el saludo para ella y también para usted. Sí, gracias, que pasen buenas noches. Bonita noche, hasta luego.
Continuamos con más llamadas, Fer, en el día de hoy. Historias ya interesantes que nos han podido compartir en este espacio, en esta segunda semana de Noches de Miedo. Y vamos a recibir esta siguiente llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Miren, yo les quiero platicar que ya hizo un año, ahora en mayo, que yo me dedico a cuidar enfermos. Y estaba un señor en el hospital, sufrió mucho porque estuvo entrando en terapia intensiva y entrando y saliendo, perdió sus piecitos los dos, entró por un dedo y le hicieron toda la lucha por salvárselos, pero pues no pudo y falleció. Entonces me alcanzó a platicar que el día que entró, apenas que le iban a cortar el dedito apenas, lo recibieron así en una camilla, varios enfermeros, pero que entre ellas estaba una enfermera que lo inyectó, muy fea, muy pálida, muy rara, muy diferente. Ahí duramos como 3 meses y en ese tiempo le alcanzó a platicar a varias enfermeras y enfermeros. Nadie la conocía, nadie la vio. ¿Cómo es posible si estaba con otros enfermeros? Pues no, lo inyectó y él la vio muy rara, con los ojos muy feos y muy pálida y una cosa así como que no era normal. Yo creo que ya ella era ya la muerte, que le avisaba que iba a sufrir mucho, que pues finalmente después se lo iba a llevar, ¿verdad? Yo pienso. Y sí, se alcanzó a platicarle a varias enfermeras y enfermeros esta historia, pero nadie supo decirles quién era la enfermera. Nadie la conocía. Y bueno, pues es todo. Pasen buena noche. Igualmente, muy buenas noches. Bonita noche. Hasta luego. Sí está raro, quién sabe si algún otro paciente también haya tenido la oportunidad de verla o nada más sería con esta persona que nos comentan. Es correcto, Fer. Vamos a recibir también siguiente llamada. Si por ahí tenemos en cabina, recordándoles que usted puede marcarnos aquí al teléfono en cabina para que nos relate sus historias, nos relate estas vivencias en el ámbito paranormal, recordándoles que ustedes hacen el programa platicándonos estas historias. Todos los días estaremos acompañándoles hasta el próximo 31 de octubre, finalizando en este año. Así es, vamos a responder llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, esta historia, pues aún en día la sigue viviendo mi mamá. Y es así. Tenía un novio con el cual, pues sí duró bastante tiempo, más de 15 años con él. Duró mucho tiempo. Ok. Y él siempre le decía, el que se muriera primero, iba a venir a cuidar al otro. Que si él se moría, él iba a venir con ella, y que él iba a estar con ella, y que él iba a cuidar. O que si ella quería, se la llevaba. Y que si mi mamá se moría, pues que ella también tenía que estar con él. Siempre, siempre le decía eso. Siempre. Entonces, pues pasó el tiempo, y él fallece. Él murió porque estaba enfermo, le dio un infarto y pues sí se mucho a mi mamá y todo. Y pasó aproximadamente 3 meses de que lo enterraron, ¿no? 3 meses y ya lo empezó a soñar. Y al principio nada más era en el sueño que decía, estoy contigo, aquí estoy contigo. Entonces siguieron pasando los meses y pues lo llegamos a ver allí en mi casa por las cámaras que tenemos de seguridad y así. De hecho, a ustedes les mandé un video allí en WhatsApp que lo puedan checar. Okay. donde se oye la voz de él, que le dice, acuérdate cuando te conocí. De hecho, el video se los mandé aquí en WhatsApp. Y pues aún el día él sigue andando con ella, y yo sí lo he llegado a ver en la casa también. He visto y lo he sentido, y de hecho mi mamá sí lo oye porque ella tiene, pues podría ser el don de hablar con los muertitos. Ok, y ya, en ¿sí? El video que nos compartes, ¿es tu mamá la que está en la moto? No, soy yo. ¿Eres tú? Okay. Sí, soy yo el de la moto. Ok.
Sí, y es que como la cámara tiene audio, pues se alcanza a ver lo de la calle, porque está en la mera puerta, y en la entrada luego está la sala, y pues se alcanza a ver de la sala y también lo de la calle. Ok. Y en ese momento pues nada más estaba yo en mi país, porque iba a salir y estaba yo en la moto. Y de hecho yo no oí nada, y hablar por teléfono no estaba hablando, estaba mandando mensajes de texto. Y ahí quedó grabada la voz. Sí, de hecho se escucha al inicio del video. Es casi al ¿Mande? inicio, se escucha casi al inicio del video. Ya tuve la oportunidad por ahí de escucharlo. Se escucha casi al inicio del video lo que tú mencionas. Sí, se escucha al inicio del video la voz. Es bien, correcto. bien clarito. Sí, De hecho, sí. también tenemos un video de la cámara de seguridad dentro de la zona, porque está unas escaleras que sube a la azotea. Okay. Y yo cuando meto la moto, que justamente que la meto para adentro y queda ahí en esas escaleras, y se ve cómo baja la sombra y se sienta arriba de la moto y se queda ahí. Y la Okay. cámara empieza como a relampaguear y de repente como que se corta, se va la señal y vuelve y no está. Pero es él. Es él, y de hecho también cuando a ella le va a pasar algo o así, él le avisa. Él avisa, o sí, él avisa que anda, y de hecho, pues no tenemos miedo ni nada, y mi mamá, pues mi mamá habla con ellos, y ella sí le ha dicho que ya se vaya a descansar, que puede andar acá todavía, que se vaya a descansar, que si quiere que le mande hacer unas misas, que pueda hacer por él, para que se vaya. Pero el detalle ahí es que, o sea, lo que él le dijo fue, lo que él le dijo fue así de que él no se podía ir, que porque él había hecho una promesa, había hecho un juramento con ella de esto, de que él iba a estar con ella cuidándola, y que por eso, aunque él quisiera irse, no se podía ir. Y pues sí, así es la historia de pues mi mamá, y pues lo que estamos viviendo hoy en día, Sí, de que él sigue ahí en nuestra casa. Ok, pero no, digamos, no es nada, o sea, no ha hecho nada malo. Solamente es el tema como de cumplir esa promesa. Sí, exacto, nada más es el tema de que él está cumpliendo esa promesa. Ok. Cumplir esa promesa porque él lo prometió ante la Virgen. Ok. Pero no sé cuál Virgen, la verdad, desconozco, pero hizo una promesa en un templo así con ella una vez que fue. Y Ok. por eso es que él no puede irse. No puede irse. Ok. No puede irse. Sí, ahí te reitero, por ahí ya escuchamos el audio del video. Ajá. Vamos a ver si lo podemos poner durante el programa para también poderlo compartir. Y te agradecemos muchísimo también el que nos hayas marcado y nos compartas esta historia. Sí, no es de qué. Y sí, ojalá que puedan poner el video para que la audiencia pues pueda ver realmente cómo se oye la voz de un muerto en una grabación literal. Claro, y te agradecemos muchísimo Sí, también tu llamada. Muchísimas gracias, hasta luego. Bonita noche. Bonita noche. Sí. Bueno, y volvemos con eso de las promesas, que Sí, no es tan bueno hacer una promesa así. Es correcto, Fer. Vamos a hacer una pausa de patrocinadores, regresamos con más, no se vayan. Estamos de regreso después de este corte de patrocinadores aquí en tu programa de Noches de Miedo. Son las 8:08, donde seguimos recibiendo sus llamadas a través de nuestra línea telefónica 445-45-819-15. Así es, Fer, segunda hora de este programa, acompañándoles. ¿Sabes? Yo creo que del tiempo que tengo aquí en Noches de Miedo, hace 5 años, este es el quinto, creo que sí es. Sí, son 6 años ya aquí en el programa. Nunca me ha tocado, o no recuerdo haber escuchado, una historia quizá de algún exorcismo. Conozco historias que he visto en YouTube, pero
En algún momento llegué a escuchar que aquí en la región, tanto en el templo de San Miguel Arcángel como en el santuario expiatorio del Señor de Esquipulitas, habían llevado a algunas personas por tema de que se les había metido el diablo. Sí, me acuerdo de esa historia. Pero jamás, o no recuerdo, haber escuchado una historia de esa índole platicada aquí en el programa. No. Yo tampoco recuerdo que alguien nos haya platicado algo acerca o referente a lo que comentas. Sí recuerdo que esa historia la contó, si mal no recuerdo, fue el padre Maganda en una de las ocasiones que fue el invitado en el programa, y él fue el que lo comentó, pero aparte de él no se ha tocado ningún tema. No, y recuerdo que el padre Maganda nos ha contado 2 o 3 historias de esta índole sobre el tema de exorcismos. La vez que lo llevaron a un lugar a hacer un exorcismo de una persona, la vez que entró a su oficina también esta persona que pues le movió hasta el escritorio con una fuerza impresionante. Pero una historia por parte del auditorio no me ha tocado escuchar. No, a mí tampoco. Recordando. Llamada en cabina. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está. Yo fui sacristán en San Miguel. Entonces estuvo el padre Maganda. Estuvimos años en la iglesia. Estuve apoyando al padre Maganda en el servicio de exorcismo. Disculpe que lo interrumpa, no se pudiera mover del lugar porque no se le entiende, se le está cortando. ¿Ahí? No lo escuchamos, no sé si nos tengan, si está en altavoz porque no se escucha. Ok. ¿Ya me escucha? Listo, ya lo escuchamos. Pues les comento, yo fui sacristán, me iba al templo de San Miguel. En el tiempo en que el padre Maganda estuvo de párroco, en la iglesia, y lo apoyé en los exorcismos que yo. Pues les comento, una muchacha pues joven ella, llegó pues trabada, hablaba varios idiomas. Sí, yo no creía en eso ni nada. No estuve en catedral y todo, pero nunca había sido un exorcismo. Y de hecho, estola o lo que yo tenía en Satana, se la puse a ella, y cuando se la puse, pues fue una reacción muy muy fea. Todo, dijo maldiciones, doble voz, estuvo muy feo. Después el padre Maganda solo correspondiente al exorcismo, en una de las bancas, la muchacha, pero sí estuvo muy mal. ¿Esto fue en dónde? En San Miguel de Arcángel. Ok, en la iglesia de San Miguel Arcángel. Ajá. Ok. ¿Usted dice que trabajaba ahí? Sí, era encargado de una iglesia de San Miguel. Ok. Pues sí me tocó apoyarlo en varios exorcismos. Padre Maganda. Soy testigo de esta situación. Más o menos, ¿hace cuánto de eso? Eso fue, creo que en el 2001, creo, cuando Padre Maganda estuvo los primeros 4 años allí en la iglesia de San Miguel. Ok, hace 20 y tantos años. Así es. ¿Y cómo es esa experiencia de estar ahí presenciando pues este exorcismo? Pues una experiencia fuera de lugar. No, como le digo, yo fui seminarista para sacerdote, pero nunca había experimentado esta experiencia. Sí, estuvo traumática, porque la chava así, le digo, no se lo entendía, se le quedaba la voz, se retorcía, pues sí, se pudo tranquilizar en todo el día.
Ok, pues le agradecemos muchísimo que nos haya relatado también esta historia, justamente lo que comentábamos. Nunca nos había tocado escuchar pues un relato de temas de exorcismo, y le agradecemos muchísimo el que haya tenido la oportunidad de comunicarse y que nos haya relatado sobre este tema. Hasta luego, buenas noches. Bonita noche. Vamos a pedir a las personas se puedan acercar un poco a la bocina. No sé por qué había tanta interferencia en la llamada con esta persona. Más o menos alcanzamos a escuchar lo que relataba sobre esta persona que había llegado en aquel 2001 más o menos, de que tenía o hablaba diferentes lenguas, por ahí la persona, pero insisto, no sé por qué se cortaba muchísimo la llamada, si no pegaba bien su boca a lo que era la bocina, pero casi no se le entendía nada. Así es, vamos a responder esta siguiente llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí se escucha bien. Necesitamos que le baje al volumen de su radio porque está saturando. Ya lo apagué. Gracias. ¿Se oye bien? Sí. Lo escuchamos. Quería compartir una historia. Ya tenía años que el año pasado quise entrar, pero no entró para nada la llamada los últimos días del programa. Ok. Y ya que tengo la oportunidad, pues aprovechar. Claro. Estaba recordando que íbamos a Cruceo 2 veces por año. En octubre, al día de la fiesta, Santa Margarita, o sea, es el mero día de Santa Margarita. Pero allá festejan al Señor de Capacho, algo así. Capacho, sí. Íbamos en Semana Santa con mi mamá y recordé que antes de dormir me gustaba platicar con ella. Eso fue en Semana Santa. Platicábamos y ya le sabes que íbamos a dormir, ya tenía un sueño porque me gustaba mucho platicar con ella y quedé pues bien dormido. Siempre dormía tapándome con la cobija para no ver nada a ningún lado. Esa era una cosa, y otra por los zancudos que molestan, que dejan dormir. De repente me destapo y me encuentro en Uriangato, en mi casa, en su casa también, de ustedes. Gracias. Gracias. Y cuál es mi sorpresa, que está una señora en el comedor, una anciana, sentada en el comedor, llamándome, quejándose, y me llamaba, ven. Y yo, pues me armé de valor, y dije, pues, yo no soy muchacho, ni casado estaba, tenía como unos 13, 14 años. Y dije, pues yo no debo nada, yo voy a ver qué quiere, ¿no? Pero yo sabía que era un espanto. Y yo le dije, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué necesito? Porque mi mamá me decía, háblale, no les tengas miedo. Y sí, le dije, yo les tengo un montón de miedo a los muertos. Pero ella me daba valor. Cuando te hable el muerto, háblale, a ver qué quiere. Y bueno, le dije, ¿qué quiere, señor? Quiero que me ayudes a levantarme de la silla, porque te quiero enseñar algo aquí mismo en esta casa, que había una puerta, una cocina muy chiquita ahí. En esta cocina había un pozo, pero ya estaba pues tapado, ya había pavimento y todo, y mosaico. Pero quiero que me agarres para llevarte a enseñar. Y dije, ¿pero qué me quiere enseñar? No, pues necesito que me agarres. Y no, yo no puedo agarrarla. Usted nomás camine, yo la sigo, o écheme por delante, pero yo no la puedo agarrar. Porque de tantas historias que yo llegué a escuchar, decía que era malo agarrar a un muerto, que porque dejaban el hueso de la mano y no sé qué tanto. Y yo decía, no puedo y no puedo. Y al ver que no quise, pues de repente vi que se apagó todo el foco ahí, todo bien oscuro, pues me espanté y me descobijé. Pero cuál es mi sorpresa, que ya no estaba acá en Uriangato, ya estaba en Cuiteo, que me levanté y me espantó viendo para todos lados. Y decía, ¿cómo es posible si yo estaba acá en Cuiteo y amanecí en Uriangato? Y ahora que me destapé, ahora estoy en Cuiteo.
eso es de terror, no se lo deseo a nadie. Eso de espantos no es un juego. Cuando le jalan el pie a uno se siente re feo, cuando le agarran el pelo a uno así, le acarician, eso se siente. Hay que tener los nervios bien fuertes para no saber que, y bueno, sí sabe uno que es un espanto, pero tener mucho valor, porque no es un juego eso de que se le sube el muerto a uno, que dicen, es que estás nervioso, que estás enfermo de no sé qué, y que no, eso no. Es verdad, esos muertos se suben porque quieren algo de uno. No pueden dejarlos, no lo dejan respirar a uno. Yo desde niño me han espantado, me han hablado, me han susurrado en los oídos. No falta qué pasa. Yo tengo mucha mala suerte que yo no quiero tener tratos con muertos, con difuntos, con fantasmas, con demonios. Y siempre me toca a mí algo, ver algo, o todo eso. Y es todo lo que les quiero compartir. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. ¿Y nunca ha ido a que le recen o, por ejemplo, a que le digan por qué usted pues puede percibir todos estos ruidos o que ve a estas personas? Lo que pasa es que ya me agarré de la Biblia y yo lo más que puedo la estudio, lo más que puedo, porque yo quiero alejar todo eso, porque ya se me quitó el miedo, ya de grande ya se me quitó el miedo. Sí, era bien miedoso, y entre más miedoso, más me espantaba. Pero ya gracias a Dios, yo soy muy creyente de Dios y le pido pues que ya me cansé de niño, me espantaba un montón, y ya agarro la Biblia, la tengo en el celular, la abro y la empiezo a estudiar y duermo bien a gusto y todo bien tranquilo, mi conciencia bien a gusto. Esta fue la única ocasión que vio esta mujer en este sueño que, bueno, es que no sé si llamarle sueño por lo real que fue de usted haber estado con esta mujer, de haber platicado con ella. ¿Nunca más volvió a verla? ¿Nunca más le volvió a suceder esto? Le conté a mi mamá de todo y me dijo que esta señora era la antigua dueña de esa casa donde vivimos. Okay. Mi madre ya falleció, ya tiene muchísimos años que falleció, fue la primera que falleció en la familia, pero ella me dijo, no, esa, le escribí cómo era, y dijo, esa viejita era la mera dueña de esa casa, me dijo. Yo no sabía, le dije, pero pues me quería enseñar algo, pero yo la verdad no la quise agarrar. Le dije, no, yo no. Camine, ahí trae le arrimo su bastón o lo que sea, pero yo no la agarro. Okay. Dijo aquel de tarugo, la agarro, no, hombre, no se la estuviera contando. ¿Y nunca más la volvió a soñar? ¿Nunca más la ha vuelto a ver? No, porque como había muchos espantos, no nomás a mí, a otros familiares, hermanos, espantaron de diferentes formas, pues le traíamos al padre a bendecir seguido esta casa porque se espantaban muy feo. Okay. Y la verdad yo no es un juego, para mí no es un juego. Que digan, es que cuando dicen que le jalan las pies a alguien, sí es cierto, pues a mí me ha pasado, que se dicen, ¿soy el muerto? Sí lo creo, porque a mí se me han subido como 4 o 6, más o menos como 4 o 6 muertos desde niño. Okay. Y a lo que sí le tengo, pero súper terror, es toparme con un demonio, ese sí, mis respetos. Yo, pues, gracias, le pido a Dios que yo no quiero con demonios nada. Prefiero un ángel de Dios, pero no un demonio. Sí, claro. Creo que con esta historia les he contado 3 o 4 más, pero ya hace años. Ok. No más que... Y le agradecemos el que se haya puesto en contacto nuevamente con nosotros para relatarnos pues esto que le ha acontecido a lo largo de su vida. Gracias a ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Igualmente, adiós. Gracias, hasta luego. O sea, hay personas, Fer, que tienen pues no sé si es don de poder ver a los muertos. Quizá muchos digan, pues no es un don, quizá puede ser una maldición porque yo no quería esto. Y pues obviamente hay personas que te ayudan o a desarrollarlo o de plano a quitarlo. Sí, claro, ya dependiendo de lo que ellos decidan. Es correcto. Tengo un conocido que él dice que tiene también este don, su mamá lo tenía, él lo tiene y me comenta que sí es complicado. De hecho, muchas veces me ha platicado cuando ve a alguien en la calle
dice, se siente inmediatamente la vibra de que fue una persona mala o hizo esto, hizo lo otro, porque la presencia es muy oscura, o algún ente, algún espíritu que es bueno. Dice, es mucha la diferencia en cuestión de esto. Ok, lo puede percibir así. Sí. Sí, está complicado. Vamos a responder esta llamada en cabina, o nos alcanzaron a colgar. Ojalá pudiera marcar por ahí esta persona. Me acuerdo de un relato de una ocasión de un niño que estaba en su casa. Dice que se le pegó a su esposa, y desde que su esposa ingresó dice que lo vio. No manches. Sí, dice que él lo vio y quería jugar con el niño que tienen ellos. Uh-huh. Quería jugar con él. Dice, mi esposa no me creía hasta que le dije, está en el cuarto. Dice, mi esposa voltea y se cierra la puerta. Híjole. Está ahí en el cuarto. Mi esposa pues se espantó. Ya después como que seguía como que incrédula. Dice, abre la puerta y dice, pues es que no veo nada. Y dice, entré y estaba detrás de la puerta el niño. No manches. Sí, dice que quería jugar con el niño que... Y por ejemplo, con esta habilidad, don, o no sé cómo se le llame, ¿él pudo decirle al niño que se fuera o sí. qué hizo? Sí. Sí. Así como de no te queremos recuerdo aquí. muy bien cómo lo hizo, por eso me gustaría que marcara para que nos platicara ese relato. No manches. Ojalá que se pueda poner en contacto con nosotros y pues nos lo pueda relatar. Vamos a responder esta llamada en cabina. Muy buenas noches. Buenas noches, te quería platicar una historia. Sí. Escuchamos. Mire, esto nos pasó a alguien así cercano a la familia. Ahorita que estaban hablando de eso de los exorcismos. Sí. Ok. Hace pues ya como unos 20 años, yo creo, un poquito más. Una de mis primas, se casó. Entonces, una de sus cuñadas, ella nos platicó pues así como muy en confianza, pues, porque nos dijo pues que a su cuñada estaba así como poseída. Ok. Porque su mamá casi como literalmente la tenían, como ya ven la película, que la tenían como a la niña amarrada de la cama. Sí. Y la muchacha sí pues no era como siempre que estaba así, sino que de repente como que tenía como temporadas que se les ponía así como pues, agresiva o cosas así, o empezaba a hablar en otros idiomas. Entonces su mamá era muy católica del templo, y ella trató de pedir ayuda con los padres, anduvo en muchas iglesias, y como que no sé si es como que tiene, no sé qué, algo hacer que sea muy creíble o para como realizar un exorcismo. Entonces ella duró tiempo así en la iglesia pidiendo ayuda en muchos lados, y como que le negaron ese tipo de ayuda porque como que a lo mejor no era tan creíble o algo así. Entonces su mamá ya de desesperada, ella buscó la ayuda con los cristianos. Entonces ella pues hizo una promesa que si su hija se componía y le ayudaban pues a que le quitaran todo eso, pues ella se iba a cambiar de iglesia. Entonces duraron mucho tiempo los hermanos de que iban a su casa y hacían sesiones de oración, y así mucho tiempo en lo que le oraron y todo, porque todavía cuando ellos empezaron a ir a esta iglesia, es una iglesia muy conocida de aquí de Moroleón, empezaron a ir a esa iglesia y la muchacha de repente estaban así orando o así, y se soltaba a hablar así idiomas, y ya se ponían a orarle, y así duró mucho tiempo la muchacha hasta que se recuperó. Entonces ya después de que se recuperó, ellos optaron por cambiarse de iglesia, y eso casi pasó cuando mi primera novia del muchacho. Entonces ya desde que ellos se casaron, se hicieron también al lado de esa iglesia, y esa familia es muy apegada a la iglesia, pero fue por todo eso que pasó, pues, de que, como dicen, sí es algo real que pasó, nomás como que no sé, a lo mejor ahorita como que no es así como de que les guste pues así que la gente sepa o todo, pero como son personas muy conocidas de aquí de Moroleón, pero sí le digo como que sí pasan ese tipo de cosas. Sí, claro. En algún momento la persona afectada, o sea, dejaron de pasar estas cosas, o cómo fue que le ayudaron. Pues a ella le ayudaron por mediante las sesiones que le hacían en su casa, de que iban a orarle a la muchacha. Ok.
Okay. Le oraban y pues a lo mejor le hicieron como un tipo de exorcismo, pero a lo mejor como en su iglesia, porque ella es de la iglesia cristiana. Ah, ok. Entonces así como que con las oraciones que le hicieron a la muchacha fue que le ayudaron a todo eso, porque le digo como que de repente recaía, y hasta en la misma iglesia cuando hacían así juntas, la muchacha ya de repente empezaba a hablar otros idiomas y como que así, y ya le hacían oración y duraron mucho tiempo en eso. Ya hasta después de un tiempo ya hasta su hermano se volvió pastor de esa iglesia. Pues le digo, de lo tanto que se acercaron de ellos, de desesperados que estaban de pedir la ayuda. Claro. No, pues sí. Lo importante fue que, bueno, pues pudieron recobrar por ahí, pues esta parte de ya no tener pues estos eventos, estos episodios con esta situación. Me imagino es bastante complicado, y le agradezco también el que nos haya relatado esta historia. Sí, buenas noches. Bonita noche. Al contrario, bonita noche. Adiós. Bueno, pues para ahí está esta historia también, por supuesto, Fer, en temas pues paranormales, con temas de exorcismo en esta noche. Así es, y de repente estos temas son un poquito complicados porque no hay cómo explicarlos o cómo saber realmente si sí se considera como un exorcismo o si sí está pasando algo paranormal, o sea alguna enfermedad como algún trastorno o algo psicológico. Es correcto, Fer. Vamos a recibir una llamada en cabina antes de irnos a una pausa de nuestros patrocinadores. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Mira, yo quería contar la historia que nos pasó hace como 13 años. ¿Sí? Aquí en la calle Zaragoza de Uriangato. Haga de cuenta que se escuchaban unos tacones. Entonces, pues nos asomamos por la ventana. Pero haga de cuenta que era una muchacha así, flaquita, muy delgada, y llevaba un vestido muy grandote. Iba toda de negro. Pero haga de cuenta que no pisaba en el piso, sino iba como flotando. Entonces, cuando justamente al llegar a la esquina de la Matamoros, ella da vuelta y al voltear, haga de cuenta que tenía la cara de un caballo. Ajá. Entonces ya cuando dio la vuelta total para la Matamoros, se dejaron de escuchar tacón y todo, o sea, ya no se volvió a escuchar nada. Ok, ¿y esa ocasión fue la única vez que la pudieron escuchar o hasta la fecha sigue pasando esto? Pues hasta la fecha todavía se escucha, pero hágale cuenta que son como varias personas nada más, o sea, no es toda la calle. Se escucha como desde el ayuntamiento, se escuchan 2, 3 casas y da vuelta hacia la Zaragoza y se vuelven a escuchar otras 2, 3 casas y así sucesivamente. ¿Y esto pasa a una hora en específico? Pues ese día que a nosotros nos pasó, yo creo que eran como las 11:30 de la noche o 12. Ok, muy bien, ya casi para dar la madrugada. Sí. Muy bien. Y bueno, muchas gracias. No, al contrario, bonita noche. Bonita noche. Igualmente. Gracias, hasta luego. Bueno, pues esta historia también que nos platican ahí en la calle Zaragoza, en Uriangato, Fer. Vamos a hacer una pequeña pausa de patrocinadores, volvemos con más. No se vayan. Estamos de regreso después de este corte. Son las 8:41, donde seguimos aquí en tu programa de Noches de Miedo, invitándote a participar marcando al 445-45-819-15 para que nos puedas relatar tu historia o contarnos algo paranormal o que no le encuentras explicación a lo que te pasó. Vamos a responder rápidamente llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quería contar una historia de acá del derramadero. Claro. Pues esto le pasó a mi papá. Sí. Dice que ese día estaban acostados ella y mi papá, pues mi mamá y mi papá, eran como las 3:30, 4 de la madrugada, y dicen que un ruido de unas cadenas
lo despertaron, que escuchó como alrededor de la casa que iban arrastrando cadenas. Y pues él lo primero que pensó fue en un perro que tenían amarrado, pues era un perro de esos bravos y pues lo tenían amarrado con cadenas. Y dice que pues despertó a mi mamá y que le dijo, oye, ¿sí escuchas las cadenas que se escuchan alrededor de la casa? Y pues mi mamá se despertó así espantada, pues, y le dijo, a ver, sal a ver, que pensaban que estaban robando. Y pues dice mi papá que él salió, ¿no? Y fue lo primero que fue a revisar fue el perro, a ver si estaba amarrado, porque pues pensaban que era el perro que se había desatado. Y pues salió a checar y dice que pues el perro seguía amarrado, que no se había soltado. Y pues se fue a dormir otra vez. Dice que después de unos 20 minutos volvieron a escuchar las mismas cadenas. Y pues mi mamá fue cuando se espantó y le dijo, no, pues yo creo de ser un alma o alguien que pues acaba de fallecer, así que a lo mejor ellos conocían. Y pues lo primero que hizo mi mamá dice que fue que empezó a rezar, que según una oración que es como para que las almas se vayan o algo así. Y dice que después de que rezó pues la oración, que se dejó de escuchar las cadenas. Y al día siguiente un vecino de aquí de nosotros le contó a mi papá que había fallecido un señor de aquí mismo, y pues ese señor era muy amigo de mi papá, y dice mi papá que a lo mejor fue pues su amigo pues que vino. Ok, ¿piensan que fue como una forma de irse a despedir? Sí, porque pues ellos no sabían hasta el día siguiente que un vecino de aquí le contó a mi papá pues que había fallecido, y pues se acordó de lo que de las cadenas pues que habían escuchado, y pues piensan que fue el que se escuchó. Le agradecemos muchísimo también su relato, esta historia que nos platica el día de hoy, para todo nuestro amable auditorio que disfruta de Noches de Miedo. Sí, ándale, que pase buenas noches. Gracias, bonita igualmente, noche. buenas noches. Igualmente. Gracias. Pues ahí está una historia más, Fer, en este espacio, ya a pocos minutos de finalizar el programa. Ojalá la gente se pueda poner en contacto con nosotros para realizar también su llamada, que nos platique sus historias, estas anécdotas, estas experiencias con el tema paranormal el día de hoy. En esta segunda semana, justamente, mañana recordándoles, tendremos al invitado, al tarotista, quien nos acompañará aquí en el programa. Así es, vamos a responder esta siguiente llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Buenas noches. Miren, yo le quería contar lo que me pasó. ¿Sí? Va a ser 7 años. Ahora el día 9 de noviembre. Yo soy de aquí del Plan de Ayala, de la calle 8 de Mayo. Y me pasó algo bien raro. Yo, desgraciadamente, se me desapareció un hijo y caí en depresión severa, y me tenían aquí en mi casa a una enfermera para que me estuviera checando, porque yo ya no quería estar en el hospital. Y un día como a las 3 de la mañana empecé a ver fotos de mi hijo y comencé yo a llorar. Y mi pareja se levantó de la cama, se metió al baño, y de ratito escuché yo que alguien lloraba, y salí, me levanté de la cama, y cuando me levanté de la cama me asomé al balcón de mi casa, y aquí estaba mi pareja. Yo escuché ruidos en la puerta de mi casa y pensé que mi pareja se iba a salir a fumar un cigarro, pero no. Yo pensé que nada más yo había escuchado llorar a una persona con unos lamentos muy feos, pero no. Dice que él también, de hecho también él escuchó a esa mujer que estaba llorando,
y que él pensó que era yo la que me iba a salir a la calle a buscar a mi hijo a las 3 de la mañana. Y pues sí, eso fue lo que nos pasó. Entonces no sabemos, no nos explicamos el por qué. En el momento en que yo estaba llorando, volví a escuchar una segunda persona llorar y nada más estaban los dos aquí en la casa y los dos escuchamos los lamentos de la persona al mismo tiempo. Ok, ¿y es la única ocasión que les ha sucedido esto de que escuchan a alguien llorar? No, fue la única vez que me tocó escuchar. Entonces yo no comprendo el por qué, porque yo estaba pues destrozada, desconsolada, porque no sabía nada de mi hijo. Entonces yo en ese momento eran las 3 de la mañana y no me podía contener en yo llorar, porque se me hacía un imposible no saber nada de mi hijo. Claro. Pero en ese momento fue cuando yo escuché una segunda persona llorar. Y ya salí, me asomé al balcón. Y ya cuando salí al balcón, nada más escuché el llanto de una persona que se me perdió la voz en una esquinita de una casa de una vecina mía. Okay. Pero nunca más he vuelto a escuchar nada. Y solamente... Perdón que le interrumpí, solamente escuchó la voz, pero no alcanzó a percibir a alguien. ¿Cómo, perdón? O sea, nada más escuchó la voz de la persona que estaba llorando, o también pudo ver alguna silueta o alguna persona en físico. No, nada más la voz de la persona que estaba llorando, y al momento en que yo me acerqué en el balcón, alcancé a percibir que su voz se fue alejando y se me perdió como que cerca de la esquinita de la casa de la vecina. Pero no alcancé a percibir ninguna sombra, no nada, nada más la voz. Al momento en que yo salí al balcón, se empezó a retirar la voz, pero sí se escuchaba que lloraba. Okay. Eso fue lo que me pasó a mí. Le agradecemos muchísimo su llamada y también el relato que nos comparte el día de hoy, agradeciéndole su llamada en esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Noches. Bonita noche. Bonita noche, que descanse. Bueno, también una historia complicada, Fer, con este tema y con lo que se pudo sentir después de esta situación, la cual nos comparte la persona. Así es. Vamos a responder esta llamada en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fer y Beto. Hola, buenas noches. Miren, yo les marco para hacerles un relato de lo que nos pasó a mi esposo y a mí. Claro, ¿le escuchamos? Vivíamos en unos departamentos que andaban construyendo él y mis hijos, y como son albañiles, se salieron mis dos hijos, pues yo creo que a ver la novia, no sé, el chiste es que no llegaban, y se oía como estábamos durmiendo en el segundo piso, se oía cuando pisaban los escalones como que iban para arriba, y le decía yo a mi esposo, ya vienen. Pues no, nos quedábamos silencios y no entraban. Entonces dijo mi esposo, mira, para no estar pensando ahí cosas, vamos a poner a recogernos ahí arriba las tarimas y todo eso, y hasta barrimos y todo. Dejamos bien recogidito. Entonces nos bajamos y que a cenar, ya estábamos cenando, cuando oímos que toda la madera se regó en el colado. Y le dije yo a mi esposo, ya la perra tumbó toda la madera, mañana otra vez tenemos que ir a recogerla. Y ahí andaba una perra blanca que tenía los ojos muy colorados. Y entonces, pues acabamos de cenar y dijo, los muchachos no vienen, pues ya vamos a acostarnos. Y nos fuimos a acostar, pues acabamos de acostarnos cuando otra vez subieron los pasos y no entraron. Entonces oímos que tocaron una puerta, y como eran departamentos los que andaban haciendo, nosotros pensamos que se había entrado alguien y estaban tocando la puerta. Pues ya salió mi esposo a ver y dijo, no hay nadie. Bueno, dijo, solo una señora está ahí abajo, está vestida de blanco y trae el pelo muy largo. Dijo, pero no se le ven los pies. Y le dije yo, ya vente a acostar, ya vamos a encerrarnos, sabe Dios a qué horas llegarán los muchachos. Y pues sí, ya hasta que llegaron ellos como a las 12 de la noche,
y le pregunté, yo, ¿nos encontraron una señora vestida de blanco con el pelo largo allá afuera? Dice, no, me dice uno de ellos, no, pero allá va alguien, se ve una sombra blanca. Le digo, ay, pues quién sabe quién será. Ya vamos a acostarnos porque mañana vamos a recoger la madera con tu papá otra vez. Pues nos acostamos y otro día nos levantamos a las 6 de la mañana a ver, y miren, la madera donde la habíamos puesto nosotros, la puerta de la calle estaba entreabierta, pero no había entrado a nadie. Solo la perra estaba echada a medio patio allí con los ojos bien colorados, y bien sé que estaba esa perra, y todo el día se perdía, hasta en la noche llegaba. Y ya les digo, eso fue lo que nos sucedió a mi esposo y a mí. Ok, pues sí, una historia también donde pues no hay explicación lógica para esto que les ocurrió. ¿Dónde? No hay explicación lógica para esto que les ocurrió. No, porque ya les digo, pues otro día la madera estaba como nosotros la habíamos dejado. La puerta de la calle sí estaba entreabierta, nada más, como que entraron, tocaron y salieron, pero no cerraron la puerta. Ok. Y ya les digo, entonces nosotros ya después teníamos miedo quedarnos solitos, porque nos quedábamos solitos, mi esposo y yo. Y la casa, pues la finca estaba grande y estaba en obra negra. Y como a los 3 días lo que salió fue un alicante grandote, pero grande. Le pasaba un tractor, se lo pasaban y no se moría el alicante. Mejor le corrió para enfrente y como todo estaba allí baldío, pues nada más imagínense. Claro, esta finca que usted menciona, ¿ustedes la hicieron? ¿Dónde? ¿Ustedes la hicieron? Sí, nosotros, mi esposo y mis hijos la hicieron y dicen que allá asustan. Okay. Estaba un pozo grandote y decían que de ahí del pozo salía alguien, porque las personas que se cambiaron a vivir allí son las que dicen que asustan, que se oye que todo el pasillo lo arrastran con madera y canicas, porque también se oía como que aventaban piedritas, canicas y se iban ruedas. Le agradecemos muchísimo este relato que nos platica también en esta noche, su llamada también ya por aquí y pues para todo nuestro auditorio el día de hoy. Bueno, que pasen muy buenas noches. Bonita noche. Y hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Pues así de esta manera, Fer, estamos llegando al final del programa en esta edición más de Noches de Miedo, segunda semana, recordándole a nuestro amable auditorio que mañana estará con nosotros el tarotista para que usted pueda resolver su duda, se pueda poner en contacto con nosotros, recordándoles también que no solamente será el tarotista, si usted tiene la intención o quiere contarnos una historia, también lo podrá hacer. Vamos a combinar esta parte de historias también con el tarotista. Si usted tiene alguna experiencia en el ámbito paranormal, nos quiera platicar la historia, lo que le pasa y hacer la consulta también con él, también se podrá, para que el día de mañana por aquí se pueda comunicar con nosotros, recordándoles que todos los días de Noches de Miedo ya están en la página de Facebook, Radio Alegría 95.7 de FM, toda la semana pasada ya está ahí en nuestra página para que usted lo pueda escuchar, el día de mañana estará lo del día de hoy, lunes, y pues agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias, Fer, muchísimas gracias, que descansen, si pueden. Así es, Beto, muy buenas noches para ti y buenas noches también para toda la gente. Muchísimas gracias por haberse puesto en sintonía con nosotros y por haber participado. Que pasen una bonita noche. Hasta mañana. Ahora ya no estás solo. Mientras intentes dormir, cerca de ti puede estar una presencia que vigile o acompañe tus noches. Nosotros nos vamos, pero mañana te esperamos en otra emisión de Las Noches de Miedo por Radio Alegría 95.7